días, amados hermanos. Les saludo en nombre del Señor, esperando que ustedes estén muy bien en este tiempo. Desde parte de nuestra iglesia Pródigo, vamos a esta mañana seguir meditando en lo que corresponde a la serie relacionada con el Evangelio de Marcos. Esta serie ha sido comenzada ya dentro de aproximadamente unos 2 meses atrás, y en esta queremos seguir ahora en lo que corresponde al capítulo 5 de la serie, que ya se predicó la primera parte del capítulo y ahora la segunda parte del capítulo desde el versículo 21 al 43. Me he tocado, en gracia por la petición del pastor, volver a predicar sobre este texto que ya hace unos días atrás me correspondió hacerlo para el presbiterio. Pero tratamos de darle un contexto un poco distinto, aun cuando algunas de las cosas que aparecen ahí sean las mismas, digamos, y el texto obviamente sea radicalmente el mismo. Pero la idea es poder sacar una percepción diferente en relación a lo que ya hablamos anteriormente. Yo he señalado en otra oportunidad que en esta sección del Evangelio de Marcos, los textos del capítulo 4 y el capítulo 5 nos hablan de una serie de milagros del Señor. En el capítulo 4 estaba Jesús en la barca y calma la tempestad. Luego en el capítulo 5 se encuentra con este hombre que estaba endemoniado ahí en la región de Gadara, y el Señor espanta esa legión de demonios de este hombre, que van a parar a un hato de cerdos, ¿no es cierto?, que se despeñan luego. Y ahora está en este otro lado del mar, en donde está el proceso de esta situación, en el capítulo 5 ya nuevamente, de la mujer que sufría de flujo de sangre y de la hija de Jairo. Ahí vemos nosotros, y vuelvo a expresar esta parte también, de que nos muestra cómo el poder del Señor se expresa en diferentes cosas. En la naturaleza, por ejemplo, a través del calmar la tempestad, cómo también tiene poder sobre los demonios de este hombre que estaba bajo la situación de estar endemoniado, ¿no? Luego vamos a ver cómo el Señor tiene poder sobre la enfermedad al sanar a esta mujer, y cómo el Señor también tiene poder sobre la muerte al lograr la resurrección de la hija de Jairo. Y la idea del texto hoy día nos sugiere algo muy importante. Y vamos a hablar específicamente de la fe en ejercicio, o de la fe en ejecución. Vamos a ver una historia de fe en ejercitación o en ejercicio. Marcos 5, 21 al 34, tenemos la lectura del texto en esa parte de la escritura. Les pido que ustedes abran su Biblia y estén ahí siguiendo parte de lo que es el proceso de la lectura de ese texto. Nos cuenta la historia que un hombre llamado Jairo, que era un principal de la sinagoga, vino a Jesús. Y nos cuenta que se postó a sus pies y le rogaba mucho, dice. Claramente nosotros vemos ahí a un hombre que en su desesperación se muestra compungido y necesitado, y va a los pies de Jesús. Este hombre que es una autoridad, sin embargo, viene a reconocer ante Jesús que él en realidad tiene una autoridad especial, distinta a las autoridades humanas, una autoridad de índole espiritual. Seguramente Jairo era un hombre que estaba siempre acostumbrado a que otros lo miraran a él, ¿cierto?, y le pidieran situaciones especiales, le pidieran favores por su posición dentro de lo que significaba el judaísmo. Y seguramente Jairo podría haber tenido un séquito importante de personas que le servían y podía haber mandado a un sirviente a buscar a Jesús. Sin embargo, él va él mismo a presentarse ante el Señor, a pedirle y rogarle de rodillas que fuese a su casa a sanar a su hijo.
Sin embargo, nosotros hemos de decir que cualquiera que tiene un hijo enfermo se preocupa mucho por él, y si sabe que en este caso, en el caso de la hija de Jairo, era una enfermedad de muerte, claramente la aflicción de ese padre debe haber sido una aflicción muy dura, muy fuerte, muy grande. Y por eso tampoco nosotros podemos pensar que alguien no haría todo lo posible por llegar al lugar donde podría encontrar la sanidad de su pequeña. Y entonces, ciertamente podemos entender a este hombre que está allí puesto a los pies de Jesús. Y lo primero que vamos a decir entonces, que una fe en ejercicio es una fe que se sobrepone a los grandes problemas que se puedan enfrentar en un momento, a las grandes dificultades, a las grandes barreras que podemos tener para enfrentar una situación determinada. Este hombre se acercó a Jesús y le dice claramente que él está seguro que si él va a su casa, su hija será sana. Vemos un hombre que está delante del Señor, y en el relato claramente nos da una indicación de su fe en este Señor al cual él se acerca para pedirle. Dice: ven y pondrás las manos sobre ella para que sea salva y vivirá, nos dice el versículo 23. Jairo, fíjense bien que no le pide, no le pregunta o no le plantea la situación como un potencial acto de parte de este señor, sino que le dice que él va a ir y está seguro que si él va, ella será salva y vivirá. Hay una confianza, hay una certeza clara de este hombre de que Jesús puede restaurar la salud de esa hija poniéndole sus manos. Y nos dice la Escritura que Jesús fue con él. Y esto nos muestra claramente esta observación del del evangelista Marcos, que Jesús tenía una disposición para aquellos que con fe venían a hacerles peticiones para cumplírselas. Lo vemos en otros textos, como por ejemplo aquella instancia en que los amigos bajan al inválido por el techo y el Señor ve la fe de estos amigos que ante esa problemática también deciden hacer su parte para que este hombre pueda cumplir con el propósito de su sanidad. Y aquí también vemos a un hombre que viene, él personalmente, a pedirle al Señor para que haga esto. Y el Señor tiene la disposición y va con él. Va con él. Hay una clara disposición del Señor a involucrarse con este sufrimiento de este hombre. Así también nosotros podemos verlo en nosotros. El Señor tiene una clara disposición a involucrarse con nuestro propio sufrimiento, con nuestra propia dificultad. Y bueno, justamente en esta instancia es cuando la historia se superpone con otra historia que se anexa y que en este juego didáctico de la escritura, Marcos la inserta justamente porque son situaciones que se dieron así, ¿no? Jesús iba con este hombre en búsqueda de la sanidad de esta hija que estaba enferma, y en el intertanto se le aparece esta situación. Dice que una mujer que estaba sufriendo de el flujo de sangre hacía 12 años, le pone el énfasis ahí el evangelista, decide acercarse al Señor para ser sana. Claramente nosotros hoy día estamos en una situación especial, hay una situación de confinamiento y claramente muchos de nosotros y tal vez muchos de los que puedan escuchar este mensaje han vivido el confinamiento en este tiempo, ya sea este obligatorio o voluntario. Algunos han estado en largas cuarentenas que les han privado de la posibilidad de acercarse a los suyos, de estar cerca de sus hijos, de sus nietos, de los parientes cercanos o de la vida social que llevaban en forma natural todos los días. Hemos vivido ciertamente este distanciamiento físico durante algún tiempo y en algunos casos durante un largo tiempo mientras ha transcurrido esta pandemia que estamos viviendo. Pero la historia aquí es mucho más drástica. Nos cuenta la historia de una mujer que ha sufrido mucho más que el aislamiento físico, mucho más que una cuarentena temporal, mucho más que la posibilidad del confinamiento voluntario del que hemos tenido muchos de nosotros. Una mujer
que realmente ha sufrido durante 12 años una enfermedad y que la ha pasado a tener en una situación de total aislamiento frente a la sociedad en la que ella se desarrolla. ¿Por qué? Porque por esas condiciones lo más probable es que esta mujer es una mujer rechazada. Nadie quiere estar cerca de una persona que por su condición es considerada impura o inmunda dentro del pueblo de Israel. Y en muchos casos también las enfermedades o las situaciones de enfermedades permanentes como la parálisis, la ceguera, situaciones que vivían algunas personas en Israel eran consideradas ciertamente personas que habían sufrido un castigo de parte de Dios y que ciertamente estaban viviendo la ira del juicio de Dios sobre sus vidas, por algún pecado seguramente, era lo que la gente pensaba. En este caso, además, la mujer probablemente era una mujer que terminó viviendo sola, aun cuando haya estado casada, probablemente su marido ya la había rechazado por esta condición. Y la ley hacía claramente y establecía en el Levítico que las personas con esa condición generaban inmundicia en todo lo que ellos tocaban, a todo a lo que ellos se acercaban. Su cama era inmunda, la silla donde se sentaban quedaba inmunda, y tocarles a ellos era también transformarse en una persona inmunda. Y eso obviamente a esta mujer la tenía bajo una condición de estigma. Eh, Ciertamente ni siquiera tenía posibilidades probables de que fuera contratada por alguien para que pudiera trabajar normalmente. No podía ir a congregarse con los suyos, con otros judíos, no podía acudir a la sinagoga, por ejemplo. Todo esto hace pensar en una persona totalmente aislada, una persona totalmente, realmente con un confinamiento físico, pero también espiritual, de una lejanía de alguien que amorosamente pudiera estar con ella, acompañándole en este sufrimiento por la condición en que ella se encontraba. Probablemente si usted y yo, o yo tuviéramos esta situación, podríamos considerar claramente que es una situación realmente inaguantable para nosotros, difícil de poder estar permanentemente bajo esa condición. Ciertamente hay situaciones críticas que son breves y otras no son tan difíciles. En otros momentos tenemos personas ciertamente que nos ayudan muchas veces a superarlas, pero hay algunas situaciones que realmente son extremadamente dolorosas, son extremadamente extensas y debemos superarlas a solas. Eh, Físicamente hablando las podemos superar, pero espiritualmente hablando significa estar alejados de nuestro entorno. Eh, y ciertamente en nuestro caso las superamos muchas veces solamente porque estamos ciertos de que Dios nos acompaña y está con nosotros. La fe de esta mujer, la fe de esta mujer debía soslayar el primer escollo, que era su propio temor frente al entorno, a ese entorno que la mira con desconfianza, a ese entorno que la mira ciertamente con asco, con esta característica de decir que esta mujer es una mujer que está bajo la ira de Dios y que además de eso es inmunda. Y eso ciertamente es algo que debe ser muy duro para ella, pero es algo que ella necesita superar en este instante. Y la fe que ella tiene le mueve justamente a poder sobreponerse a esta situación. La fe en Cristo nos permite mirar por arriba de nuestros problemas, mirar por arriba de nuestras dificultades e incluso nos permite superar los prejuicios personales y los prejuicios sociales que están impuestos a nuestro alrededor y por nuestra posición social, inclusive. No solamente mirando a esta mujer y su situación, sino que también podemos ver los prejuicios de parte de aquel que está en una posición social, como Jairo, que también se superpone a este prejuicio que podrían haber tenido los que estaban alrededor de Jesús. La gente que salía a verle, que eran también participantes probablemente de la misma sinagoga donde él era un principal, y también tuvo que despojarse de ese prejuicio para poder acercarse a Jesús. La fe en Cristo nos hace evitar la mirada del entorno que nos rodea y nos permite enfocarnos en Cristo, enfocarnos en su respuesta
a la necesidad nuestra, a nuestra tristeza, a nuestra ansiedad, a nuestra soledad, como el caso de la mujer, que se sobrepone incluso a la multitud que nos rodea, aquella que no nos permite acercarnos a quien nos tiene reservada ciertamente la solución a nuestra ansiedad, a nuestra preocupación, y justamente nos puede o nos permite acercarnos a quien nos puede acurrucar en su seno frente a la situación que vivimos con amor. La fe nos permite tomar esas decisiones que hacen que sobrepasemos aquellas condiciones que se transforman para nosotros en un problema para enfrentar la solución. La fe nos permite sobrepasar y superar las vallas que nos impiden acercarnos al Maestro. En segundo lugar, la fe también genera decisiones firmes a pesar del temor. Jairo supo que Jesús iría a su ciudad y su idea fue disponerse a ir a encontrarse con este viajero y rogarle por la sanidad de su hija. Jairo se acercó de frente, enfrentando, como decíamos, el temor, los prejuicios que significaba su posición. Podría haber mandado, decíamos anteriormente, a un siervo para que le dijera: Jesús, sabes que mira, hay un principal de la sinagoga que quiere hablar contigo, tiene una hija enferma, pasa a verlo. Pero no, él lo hace personalmente. Tiene clara la propia necesidad de humillarse él, postrarse él personalmente y rogar él personalmente al Maestro. Por la fe, este hombre fue movido a acudir al que podría librar de las ataduras de la muerte a su hija. No se dejó estar. Superó el temor del qué dirán, el temor de aquella multitud que rodeaba al Señor. En el caso de la mujer, esta oyó hablar de Jesús, escuchó tal vez lo que había hecho antes en Caná de Galilea o lo que había hecho con este endemoniado allá al frente, las señales que acompañaban su predicación. Y claramente en su corazón nació este deseo de acercarse al Maestro, porque en él podían tener ciertamente una respuesta a su problema del día. Sabía que este Señor podía hacer algo por ella, sabía que este Señor podía librarla de su mal, pero tenía que superar algo primero para encontrarle. No bastaba con haber creído, sino que ella también debía buscarlo en forma personal. Y entonces ideó este plan, que nos dice que ella después revela al Señor. Como no podía acercarse ella a nada, ni a nadie, seguramente escondida, tal vez bajo alguna manta, para que no fuera vista o reconocida por la sociedad que le rodeaba, tal vez otras mujeres u otras personas que conocían de su situación. Y pensó que la mejor manera de acercarse y no causar ningún problema era acercándose por detrás del Señor, sin que éste le viera. E incluso ella piensa que ni siquiera necesita tocarle, ni que el Señor la toque a ella, sino que con que ella se acerque y pueda tocar el manto del Señor sería sana. Acercarse por la parte posterior claramente era una situación humillante, porque todos buscaban a Jesús y lo abrazaban de cerca y se acercaban a él de frente, pero ella no tenía otra forma de hacerlo bajo su condición. La fe la mueve a esto. Después de vivir 12 años con una situación tan difícil, tal vez estaba acostumbrada a esta clase de circunstancias que a ella ya no le parecía nada normal tener que acercarse a escondidas. Decidió que lo haría y que no tocaría al Señor, sino que solamente tocaría su manto. La decisión estaba tomada. Claramente había temor en su corazón, pero decidió hacerlo. No había mucho que perder,
o más bien ya no tenía nada que perder. A esta altura había perdido todo, nos dice la historia. Había gastado muchos médicos, había dejado la gente que la quería probablemente. No tenía, en realidad, mucho que perder con esto. Así que, resuelta en esta decisión, salió detrás del Señor. Caminó entre la multitud que acompañaba a Jesús, que tal vez por esa situación, como tenían todos puestos sus miradas en el Señor, nadie se fijaría en ella. Y acudió por detrás y ella va decidida a tocar, aun cuando sea ese pequeño trozo del manto del Señor, un borde del vestido de Jesús. Ella tiene la certeza de que si lo hace, será curada. Habiendo tenido que evitar tocar a otros durante tantos años, acercarse a otros, esto era un gran esfuerzo para ella, acercarse y estirar la mano para tocar a Jesús. Se abre paso entre la multitud para tocar por fe el manto del Señor y robar silenciosamente su sanidad, robar silenciosamente el poder del Señor para que orara en ella. Esta mujer que estaba enferma muchas veces puede haber escuchado muchos testimonios de milagros del Maestro sanando a multitudes, y esa fe la llevó a avanzar decididamente, aun cuando tenía temor, avanzar sobre ese temor, superar ese temor para acercarse al Señor. Ambos, Jairo y la mujer, vencen ciertamente diferentes obstáculos para poder acercarse al Señor, porque tienen la seguridad, tienen fe, confianza, creen que el Señor Jesús tiene poder para sanarles, para liberarles de la condición en la cual se encuentran. Se llenaron de fe y esperanza, sin importar lo que los religiosos, los escrupulosos, los vecinos o los que estuvieran allí alrededor del Señor pudieran decir o pudieran hacer. Fueron y acudieron, superando esos obstáculos. La fe en Jesús hace que la mujer supere el temor de ser descubierta por la multitud. La fe en Jesús hace a Jairo acudir de frente y pedir sanidad para su hijo, o para su hija en este caso, y enfrentarse a su propio prejuicio de ser una autoridad judía religiosa y encontrarse con este hombre que era acusado justamente por fariseos, por judíos reconocidos y connotados por el Sanedrín en su momento. Y sin embargo él supera ese prejuicio y acude ante el Señor. La fe en Jesús le permitió a esta anónima mujer, que no sabemos su nombre, no sabemos quién era, pero le permite a esta mujer esa fe tomar la firme decisión de acercarse para tocar el borde del manto del Redentor y ser sana. La fe en Jesús hizo a Jairo arrodillarse ante el Maestro, seguro de que éste podía levantar a su hija de este lecho de muerte en que se encontraba. La fe nos hace superar el temor. En tercer lugar, vamos a decir que la fe genera humildad al recibir la gracia de Dios. Aquí, en esta historia, la sanidad es algo fundamental. La palabra griega que se usa ahí, que es el texto dice que es sozo, puede referirse a sanar o liberar del peligro, pero en el Antiguo Testamento también se lo utiliza para referirse a la salvación de los israelitas, cuando el pueblo era salvado. Y en el Nuevo Testamento se utiliza para referirse justamente a la salvación entendida en el contexto cristiano, la salvación del espíritu. La historia de la mujer no es solo una historia de sanar, sino también es una historia de salvación.
Esta anónima mujer está convencida, como decíamos, que al tocar el vestido de Jesús ella quedaría curada. Y Jesús reconoce a la mujer su fe. Y le dice, hija, tu fe te ha salvado, tu fe te ha hecho salva. Usando este mismo texto en griego, esta misma palabra griega, sozo, de salvación, sanidad y salvación unidas. Allí ocurrió ciertamente el milagro de fe. Cuando esta mujer dijo, si tan solo tocase el manto del maestro seré sana. Y allí ocurrió el milagro de fe. En vez de que la impureza de la mujer, que todo aquello que tocaba lo transformaba en inmundo, la pureza y la santidad y el poder del maestro pasó de él a la mujer. Y ésta fue salva. Y dice que inmediatamente ella, al tocar el vestido de Jesús, sintió que la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Y a la vez Jesús se da cuenta que ha salido de él poder de sanidad para otros. Y entonces se pregunta y pregunta a los que están ahí alrededor de él, ¿quién me ha tocado? ¿Quién me ha tocado? Y al oír esto dice que los discípulos y quienes estaban al lado decían que pensaban que era una pregunta como absurda, claramente, porque estaba siendo el Señor tocado por todos los que estaban alrededor de él, le apretujaban, la multitud estaba ahí presionando al Señor. Entonces, ¿cómo pregunta realmente si alguien le ha tocado? Pero él sabe que ha habido alguien que ha tenido la intención específica de tocarle con un propósito. Y seguramente, aun cuando la mujer estaba escondida en la multitud, aun cuando la mujer estaba camuflada tal vez en la multitud, el Señor la mira. Y quiere que ella reconozca claramente que ha sido el poder de Él el que la ha sanado. Quiere que ella dé el testimonio efectivo de su sanidad. Y ahí entonces ella humildemente reconoce esta situación y al ser descubierta le dice toda la verdad, dice el versículo 33, y el Señor le dice, tu fe te ha hecho salva, anda en paz y queda sana de este azote. Tu fe, hija, te ha hecho salva. Esta palabra especial, hija, refleja un cariño y una aceptación para esta mujer que probablemente no la había tenido en mucho tiempo. La mujer desechada por su condición, la mujer alejada de la sociedad por su condición impura. Tal vez no tenía mucho contacto social, por lo tanto, recibir una palabra de cariño como la de Jesús debe haber sido conmovedor para esta mujer. Y le otorga este estatus especial de hija, aquella que la hace ser parte de la familia real de Dios, la familia de Cristo, una familia por la fe. Ella sabía que de alguna manera había hecho mal al no presentarse frontalmente ante el Señor y pensó tal vez que sería arrepentida o exhibida por su acción, pero muy por el contrario encontró en Jesús palabras de consuelo y de esperanza. Y eso confirmó en ella no solamente su sanidad física, sino también su sanidad emocional, su sanidad espiritual, y ya no había por qué tener más miedo. Esta fe mueve a enfrentarse más allá del miedo y hacerlo con humildad. Bueno, la historia sigue y vuelve sobre la historia del principio y vuelve sobre la historia de la hija de Jairo que está enferma y nos cuenta que ya acercándose hacia la casa después de haber tenido este episodio y este encuentro del Señor con la mujer, tal vez pasaron ahí algunos minutos, hubo algunos minutos en que el Señor no avanzó, tal vez Jairo pudo haberse preocupado, el Señor se está demorando mucho, sin embargo, siguen avanzando hasta la casa de este principal y se encuentran con la noticia de que la hija ya ha muerto. Este retraso del tiempo nos recuerda a la resurrección de Lázaro. Cuando nos cuenta el Evangelio de Juan, en el capítulo 11, la situación de Lázaro y las hermanas, nos cuentan que
Unos fueron a avisarle al Señor que Lázaro estaba gravemente enfermo. Y el Señor dice que se demoró 2 días más en ese lugar antes de ir a ver a Lázaro. Y cuando llegó, Lázaro ya había muerto. E incluso, es más, ya llevaba 4 días muerto. Pero el Señor, cuando va a él, dice que va a ver a Lázaro para despertarle. Claramente, Marta y María, después de la muerte de Lázaro, perdieron la esperanza en el poder de Jesús para ayudarle. De tal manera que cuando el Señor llega, dice que María le dice, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero el Señor le dice que si cree, verá la gloria del Señor. En el caso de Jairo, recibe la noticia de que su hija ha muerto. Y en su pensamiento de poder haber estado ese tiempo que perdimos ahora, hace un tiempo atrás con la mujer, tal vez es el tiempo que necesitábamos para que el Señor llegase y mi hija no muriese. Pero al lado de él lleva al maestro. Y el maestro le dice las palabras más consoladoras que puede tener este padre. No temas, cree solamente. Y le dice a la multitud, la muchacha no duerme, no murió o no está muerta, solo duerme. Este comentario ciertamente es difícil un poco de digerir, como lo dije en otra oportunidad, porque pareciera decir que la niña no está muerta, pero efectivamente ella está muerta. Tal vez nos lleva a la dificultad de entender que esta historia no es una historia de sanidad, sino que es una historia de resurrección, es una historia de muerte a vida. Quizás lo que Jesús está diciéndonos allí es que la muerte de esta niña es una muerte temporal y que a la llamada del Creador, del dueño de la vida, ciertamente volverá en ella su espíritu. O también podría estarnos diciendo que para él la muerte es como un tránsito de sueño indoloro. Es la misma expresión que usa aquí en Marcos 5 para la situación de la hija de Jairo que la que usa cuando muere Lázaro. Porque en ambos dice que va a despertar a quien está durmiendo. Entonces el Señor entra y va a ver a esta muchacha que estaba allí en su lecho ya de muerte y le dice que tomando la muchacha de la mano le dijo, levántate. Y luego, dice, la muchacha se levantó y andaba porque tenía 12 años. Ya dijimos antes que tocar la niña muerta va contra la ley de la Torá, que determina inmundo a quien toque un cuerpo muerto hasta la noche, o por 7 días. Lo mismo sucedía con esta mujer. Tocar a la mujer, o que la mujer tocase a Jesús, lo transformaba en impuro. Nos muestra claramente que para Jesús no existen esos tabúes, no existen esas condiciones. La historia del endemoniado que incluía espíritus inmundos, un lugar impuro como el cementerio, la historia de los animales impuros como los cerdos, la tierra impura que era la tierra de Decápolis a la cual el Señor había ido. A Jesús no le importaba llevar a cabo su ministerio allí. Sanó a la mujer impura y tocó el cadáver y resucitó a la niña. El Señor, con su milagro, transforma en santo aquello que para el hombre puede ser de naturaleza impura. El Señor elimina aquello que se transforma en suciedad para el hombre. Ya no pueden acusarle al Señor de que ha transgredido ciertamente la ley, porque ya no hay una mujer inmunda, ni tampoco hay una mujer muerta, o una niña muerta, ni hay un cadáver, sino una niña viva. No pocas veces nosotros realmente nos sentimos muchas veces como la mujer que estaba reprobada ciertamente por su situación personal,
Todos experimentamos ciertamente diversas reacciones frente a esas condiciones, lloro, decepción, tristeza. Quizás nos cuesta retomar y empezar nuevamente, pero ciertamente otros se esfuerzan y siguen intentando, buscando alcanzar victorias y conquistas, seguros de que si podemos acercarnos al Maestro que conoce la situación, puede ayudar a dejar atrás los días tristes y oscuros que vivimos. Aquel que ciertamente puede reivindicarnos en nuestras condiciones, que puede restaurar la vida de aflicción e inmundicia que vivimos, ciertamente transforma nuestra vida, transforma nuestro ser, y aun cuando estemos muertos puede darnos nueva vida. Cuando experimentamos el dolor de la muerte, como Jairo la experimentó con su hija, nos apena perder la posibilidad de mantener físicamente con nosotros a nuestros seres queridos. No pocos de nosotros ciertamente hemos vivido alguna situación de ese tipo. El dolor que ha afectado tal vez en nuestro seno familiar la pérdida de un ser querido. Sin embargo, la historia de Jairo nos enseña que detrás de una pérdida hay una nueva vida esperándonos. Es cierto que la que volvió a la vida fue la hija de Jairo. Sin embargo, la experiencia de fe la vivió él. Él por la fe vivenció el significado de la vida eterna en Cristo. Cómo el Señor es el dueño de la vida. El Creador puede dar y renovar la vida, como lo hizo con la vida de su hija. Tal vez a nuestro alrededor hay muchos que han sufrido la muerte de seres queridos en este tiempo. Bueno, lo que vivió este hombre, Jairo, y su hija nos revelan la confianza que debemos poner en Cristo de que la vida se experimenta sola y plenamente por la fe en Cristo. Aun cuando debamos sufrir muchas veces, incluso la propia muerte física. Podemos ver entonces que no había una solución en la tierra para lo que vivían estos dos personajes. Y esto sigue ocurriendo hoy día. Tal vez hay muchas cosas que usted vea hoy día como insolubles. ¿Qué debemos hacer? Ciertamente lo que ellos hicieron en su momento. Acudir al Señor Jesucristo. Nuestro Dios es todopoderoso y aún en los tiempos actuales no ha cambiado. Sigue haciendo los mismos milagros que hacía ayer. Los sigue haciendo hoy. Solo necesitamos acercarnos a Él. Esta búsqueda seguramente tendrá obstáculos que superar. Pero Jesús ha prometido estar con nosotros todos los días y en su palabra podemos confiar y vencer. Así como nuestro Señor Jesucristo sanó a la mujer, Él sigue sanando y librando de la enfermedad y de la muerte en este tiempo. En ese Dios es en quien seguimos confiando hoy y seguiremos creyendo mañana. Aquel que puede hacer milagros con solo decir las palabras o tan solo con un roce de su vestido. Podemos ver que no había una solución en la tierra para lo que vivía esta mujer ni para lo que vivía esta niña. Solo podía tener respuesta de Dios. Y esto sigue ocurriendo hoy. Hay situaciones que escapan totalmente hoy día a nuestro control, como sucede con esta pandemia que vivimos hoy. Escapa totalmente a nuestro control. No hay vacuna, no hay medicación. Muchas veces no entendemos cómo llega el contagio. ¿Qué debemos hacer? Lo que esta mujer y lo que este padre hicieron en su momento. Acudir al Señor Jesucristo con fe. Con una fe que se sobrepone a los problemas y obstáculos. Con una fe que genera decisiones firmes a pesar del temor que podemos tener. Y con una fe que humildemente se apresta a recibir la gracia de Dios en su vida. Esa fe es la que te llamo hoy a tener. La fe que sobrepasa los problemas, la fe que firmemente se acerca al Señor y la fe que humildemente recibe la gracia del Señor. Que el Señor nos bendiga. Les invito a orar. Amado Padre, bendito Señor, agradecemos tu palabra, Señor, que nos enseña cómo debemos estar frente a ti, Señor, cómo podemos llegar a ti, cómo, Señor,
nuestra fe nos permite movernos, Señor, aún en los obstáculos, Señor, aún frente al temor, para poder alcanzar la gracia tuya, Señor. Permítenos que podamos ser hombres y mujeres que vivamos confiados, Señor, plenamente en que tú tienes una respuesta para nosotros, Señor, y que estás esperando que nos acerquemos a tocar tal vez el borde de tu vestidura, o que nos permita acceder, Señor, al lugar donde tenemos la necesidad de la sanidad. Ayúdanos, Señor, a confiar plenamente en ti y a superar nuestras propias barreras, Señor, a nuestros propios prejuicios y acercarnos con fe, confiados en la respuesta de tu gracia para nuestra vida. Bendícenos, Señor, lo rogamos, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén.